Cumbres borrascosas de Emily Bronte. Capítulo 15. Ha pasado otra semana, y estoy otros tantos días más cerca de la salud y de la primavera. Ya he oído toda la historia de mi vecino en varias sesiones, en los ratos que dejaban libres al ama de llaves otros quehaceres más importantes. Seguiré narrándola con sus propias palabras, un poco condensadas. Considerándolo todo, es una narradora muy buena, y yo no me creo capaz de mejorar su estilo. Por la noche, dijo, la noche de mi visita a las cumbres, supe como si lo estuviera viendo que el señor Heathcliff rondaba por allí, y evité salir, porque llevaba todavía su carta en mi faltriquera, y no quería que me amenazaran ni me importunaran más. Me había decidido a no entregarla hasta que mi amo saliera a alguna parte, pues no podía adivinar cómo afectaría a Catherine el recibirla. La consecuencia fue que no le llegó hasta que hubieron transcurrido 3 días. El cuarto día era domingo, y se la llevé a su habitación después de que la familia se hubiera ido a la iglesia. Se quedaba un criado para guardar la casa conmigo, y teníamos en general la costumbre de cerrar las puertas con llave mientras duraba el servicio religioso. Pero en aquella ocasión hacía un tiempo tan templado y agradable que yo las abrí de par en par y, para cumplir mi compromiso, como sabía quién había de venir, dije a mi compañero que la señora tenía un gran deseo de algunas naranjas y que él debía correr al pueblo a comprar unas cuantas, que se pagarían al día siguiente. Él se marchó y yo fui al piso superior. La señora de Linton estaba sentada con un vestido blanco suelto, con un chal ligero sobre los hombros, junto a la ventana abierta, como de costumbre. Le habían cortado parte de sus cabellos largos y espesos al principio de la enfermedad, y ahora los llevaba peinados de manera sencilla, con sus bucles naturales sobre las sienes y el cuello. Su aspecto estaba alterado, tal como le había dicho yo a Heathcliff, pero cuando estaba en calma parecía que el cambio le había aportado una belleza sobrenatural. Al brillo de sus ojos le había sucedido una suavidad soñadora y melancólica. Ya no daban impresión de mirar los objetos que la rodeaban. Parecía que miraban siempre más allá, y mucho más allá. Se diría que fuera de este mundo. Luego, la palidez de su cara, que había perdido el aspecto macilento al cobrar ella carnes, y la expresión peculiar, consecuencia de su estado mental, aunque sugerían dolorosamente sus causas, aportaban algo al interés conmovedor que ella suscitaba, y refutaban, sé que siempre para mí, y creo que también para cualquiera que la viera, las pruebas más tangibles de convalecencia y le ponían un sello de condenada a morir. Había un libro abierto en el alféizar, ante ella, y el viento, apenas perceptible, agitaba sus hojas de cuando en cuando. Creo que lo había dejado allí Linton, pues ella no intentaba nunca divertirse con la lectura ni con ocupaciones de ninguna especie, y él dedicaba muchas horas a intentar atraer su atención hacia algún asunto de los que la divertían antes. Ella era consciente de lo que él pretendía, y en sus mejores estados de ánimo soportaba con placidez sus esfuerzos, sin manifestar la inutilidad de los mismos, más que reprimiendo de vez en cuando un suspiro cansado e interrumpiéndolo por fin con la más triste de las sonrisas y el más triste de los besos. En otras ocasiones lo apartaba de sí con petulancia y se ocultaba la cara entre las manos, o incluso lo despedía airadamente con un empujón, y entonces él procuraba dejarla sola, pues estaba seguro de que no podía hacerle ningún bien. Todavía sonaban las campanas de la capilla de Gimmerton, y el fluir dulce y sonoro del arroyo del valle calmaba los oídos. Era un grato sustituto del murmullo del follaje veraniego, todavía ausente, que ahogaba aquella música en las cercanías de la granja cuando habían echado hoja los árboles. En Cumbres Borrascosas sonaba siempre en los tiempos tranquilos, después de un gran deshielo o una temporada de lluvias constantes. Y Catherine pensaba en Cumbres Borrascosas al escuchar. Esto si es que pensaba o escuchaba en absoluto, pero tenía esa mirada vaga y lejana que he dicho antes, y que no expresaba ningún reconocimiento por su parte de cosas materiales, ni con la vista, ni con el oído. «Hay una carta para usted, señora de Linton», le dije, poniéndosela con delicadeza en una mano que tenía apoyada en la rodilla. «Debe leerla inmediatamente, porque exige respuesta. ¿Rompo el sello?» «Sí», respondió ella, sin variar la dirección de los ojos. La abrí, era muy corta.
Ahora léala, seguí diciendo. Ella apartó la mano y dejó caer la carta. Yo volví a dejarla en su regazo y me quedé esperando a que estuviera a bien bajar la vista, pero este movimiento se retrasó tanto que por fin volví a hablar. ¿Debo leérsela, señora? Es del señor Heathcliff. Hubo un respingo y un brillo inquieto de recuerdo, y un esfuerzo por ordenar sus ideas. Levantó la carta y pareció que la leía, y cuando llegó a la firma, suspiró, aunque yo advertí que no se había hecho cargo de su contenido, pues al pedirle que me diera su respuesta, ella señaló el nombre y me miró con una atención triste e interrogadora. Pues bien, quiere verla, le dije, suponiendo que necesitaba de un intérprete. Está en el jardín en este momento, e impaciente por conocer la respuesta que le llevaré. Mientras hablaba, observé que un perro grande que estaba tendido al sol en la hierba, abajo, levantaba las orejas como disponiéndose a ladrar. Las volvía a bajar después y anunciaba, agitando la cola, que se aproximaba a alguien a quien él no consideraba desconocido. La señora de Linton se inclinó hacia adelante y escuchó sin aliento. Al cabo de un momento, unos pasos cruzaron el vestíbulo. La casa abierta había resultado demasiado tentadora para que Heathcliff se resistiera a entrar. Lo más probable es que supusiera que yo me inclinaba a incumplir mi promesa y que optara, por lo tanto, por confiar en su propia audacia. Catherine miró hacia la entrada de su cuarto con una atención impaciente. Él no dio enseguida con la habitación. Ella me indicó con un gesto que le hiciera pasar, pero él la encontró antes de que yo llegase a la puerta, y en una o dos zancadas llegó junto a ella y la tomó en sus brazos. Pasó unos 5 minutos sin hablar ni soltarla, y en ese plazo le dio más besos de los que había dado antes en toda su vida, diría yo. Pero es verdad que mi señora había sido la primera que lo había besado, y vi con claridad que él apenas era capaz de mirarla a la cara, de puro dolor. Desde el momento en que la vio, había tenido la misma seguridad que yo de que ahí no había perspectiva de recuperación definitiva. Estaba condenada. Era seguro que moriría. ¡Ay, Katy! ¡Ay, vida mía! ¿Cómo podré soportarlo? Fue la primera frase que pronunció, en un tono que no pretendía disimular su desesperación, y entonces la miró con tanta atención que yo creí que la intensidad misma de su mirada le haría saltar las lágrimas en los ojos, pero estos ardían de angustia, en vez de humedecerse. ¿Ahora qué? Dijo Catherine, recostándose en su sillón y devolviéndole la mirada con el ceño repentinamente sombrío. Su humor era una pura veleta, agitada por caprichos que variaban constantemente. Edgar y tú me habéis roto el corazón, Heathcliff, y los dos acudís a mí a doleros de ello, como si fuerais vosotros los dignos de lástima. Yo no tendré lástima de ti, no haré tal. Me has matado, y creo que eso te ha sentado bien. ¡Qué fuerte estás! ¿Cuántos años piensas vivir después de que yo falte? Heathcliff había apoyado una rodilla en el suelo para abrazarla. Intentó levantarse, pero ella lo sujetó del pelo y le obligó a seguir arrodillado. Ojalá pudiera sujetarte hasta que hubiéramos muerto los dos, siguió diciendo ella con amargura. No me importaría lo que padecieses, nada me importan nada me importan tus padecimientos. ¿Por qué no has de padecer? Yo padezco. ¿Me olvidarás? ¿Serás feliz cuando ya esté bajo tierra? Dirás de aquí a 20 años, esa es la tumba de Catherine Earnshaw. Yo la amé hace mucho tiempo, y fui desgraciado cuando la perdí. Pero aquello pasó. He amado a muchas otras desde entonces. Mis hijos me son más queridos que lo fue ella, y a la hora de mi muerte no me alegraré porque voy a reunirme con ella. ¿Me entristeceré por abandonarlos? ¿Dirás eso, Heathcliff? No me atormentes hasta que me vuelva tan loco como tú, gritó él, liberando la cabeza de un tirón y apretando los dientes. Los dos formaban un cuadro extraño y temible para el espectador desapasionado. Bien podía considerar Catherine que el cielo sería un lugar de destierro para ella, a menos que al despojarse de su cuerpo mortal se despojara también de su carácter mortal. Su semblante actual tenía un rencor salvaje en la mejilla pálida, los labios fríos y los ojos refulgentes, y conservaba entre los dedos cerrados
una parte de los cabellos que había tenido sujetos. En cuanto a su compañero, al apoyarse en una mano para levantarse, había sido el brazo de ella con la otra, y su capacidad para la delicadeza era tan poco adecuada para las exigencias del estado de ella que vi que había dejado, al soltarla, 4 claras señales azules en su piel descolorida. ¿Estás poseída por un demonio para hablarme de esta manera cuando te estás muriendo?, siguió diciendo él. ¿Me has reparado en que todas estas palabras quedarán grabadas en mi recuerdo y me irán royendo eternamente, cada vez más hondo, cuando me hayas dejado? Sabes que mientes cuando dices que te he matado, y, Catherine, sabes que así podría olvidarme de ti como de mi propia existencia. ¿No es bastante para tu egoísmo infernal que yo me haya de retorcer en los tormentos del infierno mientras tú estés en paz? No estaré en paz, se lamentó Catherine, que recordó su debilidad física por las palpitaciones violentas e irregulares de su corazón, que latía de manera visible y audible con esta agitación excesiva. No dijo nada más hasta que hubo pasado el paroxismo. Después, continuó con voz más amable. No te deseo tormentos mayores que los que yo sufro, Heathcliff. Lo único que deseo es que no nos separemos nunca, y si una palabra mía te aflige en adelante, piensa que yo siento por dentro esa misma aflicción, y perdóname, hazlo por mí. Ven aquí y arrodíllate otra vez. Nunca en tu vida me has hecho daño. No, si albergas ira, sería peor recordar esta que mis duras palabras. ¿No volverás aquí? ¡Vuelve! Heathcliff se situó tras el respaldo de su sillón y se inclinó sobre ella, pero no tanto como para que ella le pudiera ver la cara. Pero estaba lívida de emoción. Ella giró la cabeza para mirarlo. Él no quiso consentirlo. Se volvió bruscamente y caminó hasta la chimenea, donde se quedó de pie, en silencio, dándonos la espalda. La señora de Linton lo seguía con la mirada con desconfianza. Cada uno de sus movimientos despertaba en ella un nuevo sentimiento. Después de una pausa y de dirigirle una larga ojeada, volvió a hablar, dirigiéndose a mí con acento de desilusión indignada. Ah, ¿ya lo ves, Nelly? No es capaz de ceder un solo instante para que yo no me vaya a la tumba. Así es como me aman. Bueno, no importa. Este no es mi Heathcliff. Yo seguiré amando al mío, y me lo llevaré conmigo. Está en mi alma. Y lo que más me fastidia, al fin y al cabo, es esta cárcel destrozada, añadió como pensando en voz alta. Estoy cansada, cansada de estar aquí encerrada. Ansío huir a ese mundo glorioso y estar siempre allí, en lugar de verlo confusamente entre lágrimas y suspirar por él desde detrás de las paredes de un corazón dolorido. Ansío estar verdaderamente con él y en él. Nelly, ¿tú crees que estás mejor y que eres más afortunada que yo? Gozas de toda tu salud y fuerzas. Tienes lástima de mí. Eso cambiará muy pronto. Seré yo quien tenga lástima de ti. Estaré incomparablemente más allá y por encima de todos vosotros. Me maravilla que él no vaya a estar cerca de mí, siguió diciendo para sus adentros. Yo creía que lo deseaba, Heathcliff querido. Ahora no debes estar de mal humor. Ven conmigo, Heathcliff. Su anhelo la hizo levantarse, apoyándose en el brazo del sillón. Él, al oír aquella llamada sincera, se volvió hacia ella con aspecto de desesperación absoluta. Sus ojos muy abiertos y húmedos por fin, la miraron con un fulgor intenso. El pecho se le agitaba espasmódicamente. Estuvieron separados un instante y después apenas vi cómo se juntaron. Pero Catherine dio un brinco y él la recogió, y se unieron en un abrazo del que pensé que mi señora no saldría viva. De hecho, a mí me parecía completamente inerte. Él se dejó caer en el asiento más próximo, y al acercarme yo deprisa para ver si ella se había desmayado, él me enseñó los dientes, y echó espuma por la boca como un perro rabioso, y la recogió hacia sí con codicioso celo. Yo sentí que no estaba en compañía de un ser de mi misma especie. Me pareció que no me entendería aunque le hablara, de modo que me retiré y contuve la lengua, muy perpleja. Un movimiento de Catherine me tranquilizó un poco. Levantó la mano para llevarla al cuello de él y para acercarle su mejilla mientras él la abrazaba. Él, a su vez, mientras la cubría de caricias frenéticas, dijo con ferocidad:
Ahora me estás enseñando lo cruel que has sido, lo cruel y lo falsa. ¿Por qué me despreciaste? ¿Por qué traicionaste a tu propio corazón, Katy? No tengo una sola palabra de consuelo. Esto te lo mereces. Te has matado a ti misma. Sí, puedes besarme y llorar, y arrancarme besos, lágrimas. Te destruirán, te condenarán. Me amabas. ¿Qué derecho tenías a dejarme entonces? ¿Qué derecho? Respóndeme, por el triste capricho que tuviste por Linton. Porque, aunque ni miseria, ni degradación, ni muerte, ni nada que pudieran habernos infligido Dios o Satanás, habría podido separarnos, nos separaste tú por tu propia voluntad. No te he roto yo el corazón, te lo has roto tú, y al romperlo, has roto el mío. Soy fuerte, tanto peor para mí. ¿Qué si quiero vivir? ¿Qué vida sería la mía cuando tú? Ay, Dios, ¿querrías vivir tú con tu alma en la tumba? Déjame en paz, déjame en paz, sollozó Catherine. Si he hecho mal, me estoy muriendo por ello. Es suficiente. Tú también me dejaste, pero no quiero reñirte. Te perdono. Perdóname tú a mí. Es difícil perdonar mirando esos ojos y tocando esas manos demacradas, respondió él. Bésame otra vez y que no te vea los ojos. Te perdono lo que me has hecho. Amo a mi asesina. Pero, ¿cómo puedo amar al tuyo? Guardaron silencio con las caras juntas, sin mirarse, y bañándoselas mutuamente con las lágrimas. Al menos, supongo que ambos lloraban, pues parecía que Heathcliff era capaz de llorar. En efecto, en una ocasión tan señalada como aquella. Mientras tanto, yo me iba sintiendo muy incómoda, pues la tarde avanzaba. El criado al que yo había hecho marchar volvió de su recado, y podía distinguir, al brillo del sol del poniente, en la cabecera del valle, un gentío cada vez mayor ante el pórtico de la capilla de Gimmerton. Ha concluido el servicio, anuncié. Mi amo estará aquí dentro de media hora. Heathcliff gruñó con maldición y apretó a Catherine contra sí con más fuerza. Ella no se movió. Antes de que hubiera pasado mucho rato, percibí que un grupo de criados subía por la carretera hacia el ala de la cocina. El señor Linton no venía muy atrás. Abrió el portón él mismo y subió despacio por el camino, paseándose, seguramente disfrutando de la hermosa tarde, con brisa tan suave como la del verano. Ya está aquí, exclamé. En nombre del cielo, dese prisa a bajar. No se encontrará nadie en las escaleras principales. Apresúrese y quédese entre los árboles hasta que él haya entrado. Debo irme, Katy, dijo Heathcliff, intentando soltarse de los brazos de su compañera. Pero, si vivo, volveré a verte antes de que estés dormida. No me apartaré 5 varas de tu ventana. No debes irte, respondió ella, apretándolo con toda la firmeza que le permitían sus fuerzas. No te irás, te digo. Una hora, le imploró él con pasión. Ni un minuto, respondió ella. Debo irme. Linton subirá al instante, insistió el intruso, alarmado. Quiso levantarse y soltarse así de sus dedos. Ella se asió con fuerza, jadeando. En su cara había una decisión enloquecida. No, chilló. Oh, no, no te vayas. Es la última vez. Edgar no nos hará daño. Me moriré, Heathcliff. Me moriré. Maldito imbécil. Ahí está, exclamó Heathcliff, hundiéndose de nuevo en su asiento. Calla, calla, Catherine. Me quedaré. Si me matara de un tiro así, yo expiraría con una bendición en los labios. Y, dicho esto, volvieron a abrazarse. Oí que mi amo subía las escaleras. La frente se me llenó de sudor frío. Estaba horrorizada. ¿Va usted a atender a sus delirios? Le dije con pasión. No sabe lo que dice. Va usted a causarle la ruina, porque ella no tiene juicio para valerse por sí misma. Levántese, podría estar libre al instante. Esta es la obra más diabólica que ha hecho en su vida. Estamos perdidos todos. El señor, la señora y la criada. Me retorcí las manos y solté un grito, y el señor Linton apretó el paso al oír el ruido. En mi agitación, me alegré sinceramente al observar que a Catherine se le caían los brazos.
relajados, y le colgaba la cabeza. ¿Se ha desmayado o ha muerto?, pensé. Tanto mejor. Es mucho mejor que haya muerto a que se quede para ser una carga y una desgracia para todos los que la rodean. Edgar se abalanzó hacia su visitante no invitado, pálido de asombro y de ira. No sé qué pensaba hacer, pero el otro interrumpió inmediatamente todas sus manifestaciones, poniendo en sus brazos el cuerpo de aspecto inerte. «Mire», le dijo, «ayúdela primero a ella. Si no es usted un demonio, después hablará conmigo». Entró en el salón y se sentó. El señor Linton me llamó, y con grandes dificultades y tras recurrir a muchos medios, conseguimos hacerla volver en sí, pero estaba completamente desconcertada. Suspiraba, soltaba quejidos y no conocía a nadie. Edgar, en su angustia por ella, se olvidó de su odiado amigo. Yo no. En cuanto tuve ocasión, fui a suplicarle que se marchara, asegurándole que Catherine estaba mejor y que a la mañana siguiente yo le daría noticias de cómo había pasado la noche. «No me negaré a salir de la casa», respondió él, «pero me quedaré en el jardín. Y Nelly, cuida de cumplir tu palabra mañana. Estaré bajo esos alerces. Acuérdate. De lo contrario, haré otra visita, esté Linton o no». Echó una ojeada rápida por la puerta entreabierta del cuarto, y habiendo comprobado que lo que yo decía era verdad, al parecer, libró a la casa de su presencia aciaga. Capítulo 16. Aquella noche, hacia las 12, nació la Catherine que usted vio en Cumbres Borrascosas, una niña enclenque, 7 mesina, y la madre murió 2 horas más tarde, sin haber recuperado jamás el sentido lo suficiente para echar de menos a Heathcliff o conocer a Edgar. La alteración de este último por su pérdida es demasiado dolorosa para referirla. Sus efectos posteriores demostraron lo hondo que había calado la pena. Según lo veía yo, empeoraba mucho la situación el hecho de que quedase sin heredero. Yo lo lamentaba, contemplando a la débil huérfana, y reprochaba mentalmente al viejo Linton por haber dejado su hacienda a su propia hija, consecuencia de una parcialidad natural, en vez de a su hijo. Era una recién nacida mal recibida, la pobrecilla. Durante aquellas primeras horas de su existencia, estuvo a punto de berrear hasta morir sin que a nadie le importara lo más mínimo. Después remediamos su abandono, pero en el principio de su vida careció tanto de amigos como es probable que carezca en su fin. La mañana siguiente, que fue luminosa y alegre al aire libre, entró amortiguada a través de las celosías de la habitación silenciosa y cubrió el lecho y a su ocupante de un brillo suave y tierno. Edgar Linton tenía la cabeza apoyada en la almohada y los ojos cerrados. Sus rasgos jóvenes y hermosos estaban casi tan cadavéricos como los de la figura que tenía a su lado, y casi igualmente fijos. Pero su silencio era el de la angustia agotada y el de ella era el de la paz perfecta. Ella tenía la frente lisa, los párpados cerrados, la expresión de una sonrisa en los labios. Ningún ángel del cielo podía ser más hermoso que ella. Y yo participé de la calma infinita en que ella reposaba. Nunca tuve la mente en una disposición más santa que mientras estuve contemplando aquella imagen apacible del descanso divino. Repetí de manera instintiva las palabras que ella había pronunciado hacía pocas horas. Incomparablemente más allá y por encima de todos nosotros. Esté en la tierra o esté ahora en el cielo, su espíritu reside con Dios. No sé si es una particularidad mía, pero rara vez dejo de ser feliz cuando velo en una cámara mortuoria, a no ser que haya algún otro acompañante frenético o desesperado que comparta el deber conmigo. Veo un reposo que no pueden romper ni la tierra ni el infierno, y siento una seguridad del más allá sin fin y sin sombras, de la eternidad en que han entrado, donde no tiene límites la duración de la vida, ni la comprensión del amor, ni la plenitud de la alegría. En aquella ocasión observé cuánto egoísmo hay hasta en un amor como el del señor Linton, cuando lamentó tanto la bendita liberación de Catherine. Sin duda, tras la vida rebelde e impaciente que había llevado ella, cabría haber dudado de si se merecía al final una morada de paz. Podría dudarse en momentos de fría reflexión, pero no entonces, en presencia de su cadáver. Este afirmaba su propia tranquilidad, que parecía prometer igual reposo a su antigua moradora.
¿Cree usted que las personas como estas son felices en el otro mundo, señor? Mucho daría por saberlo. Yo rehusé responder a la pregunta de la señora Dean, que me pareció algo heterodoxa. Ella siguió diciendo: recordando la vida de Catherine Linton, me temo que no tenemos derecho a suponer que lo es, pero dejémosla con su hacedor. El amo parecía dormido y yo me aventuré, poco después de salir el sol, a retirarme de la habitación y salir discretamente al aire puro y refrescante. Los criados creyeron que había ido a quitarme de encima el sopor de mi larga vela. En realidad, mi motivo principal era el de ver al señor Heathcliff. Si se había quedado toda la noche entre los alerces, no habría oído nada de la agitación que había tenido lugar en la granja, a menos, quizá, que hubiera podido captar el galope del mensajero que había ido a Gimmerton. Si se había acercado más, seguramente sería consciente, por el movimiento de luces y la apertura y cierre de las puertas exteriores, de que las cosas no marchaban bien dentro. Deseaba encontrarlo y lo temía al mismo tiempo. Me parecía que era preciso contar la noticia terrible, y deseaba pasar el mal trago, pero no sabía cómo. Él estaba allí, al menos estaba en el parque, unas pocas varas más allá, apoyado en un viejo fresno, sin el sombrero y con el pelo empapado del rocío que se había formado en las ramas llenas de brotes tiernos, y que caía goteando a su alrededor. Llevaba largo rato de pie en esa postura, pues vi que una pareja de mirlos iban y venían paseando apenas a una vara de él, ocupados en construir su nido y sin dar más importancia a su presencia que a la de un madero. Al acercarme huyeron volando, y él levantó los ojos y habló. «Ha muerto», dijo. «No me ha hecho falta esperarte para enterarme. Guarda tu pañuelo. No lloriquees delante de mí. Malditos seáis todos. Ella no necesita de vuestras lágrimas». Yo lloraba tanto por él como por ella. A veces sentimos lástima de criaturas que carecen de dicho sentimiento, tanto hacia sí mismas como hacia los demás. Y en cuanto hube echado la primera ojeada a su cara, percibí que se había enterado de la catástrofe, y me vino la idea necia de que se le había calmado el corazón y estaba rezando, pues movía los labios y tenía la mirada clavada en el suelo. «Sí, ha muerto», respondí, conteniendo mis sollozos y secándome las mejillas. «Ha ido al cielo, espero, donde todos podremos reunirnos con ella si escarmentamos y dejamos el mal camino para seguir el bueno». ¿Escarmentó ella, entonces?, preguntó Heathcliff, intentando hablar con sarcasmo. ¿Murió como una santa? Vamos, hazme una relación verídica del suceso. ¿Cómo murió? Intentó pronunciar el nombre, pero no lo consiguió, y cerrando la boca con fuerza mantuvo un combate silencioso con su dolor interior, a la vez que desafiaba mi conmiseración con una mirada impávida, feroz. «¿Cómo murió?», dijo por fin, requiriendo un apoyo tras de sí a pesar de su osadía, ya que después del combate temblaba hasta las puntas de los dedos a pesar suyo. «Pobre desgraciado», pensé. «Tienes corazón y nervios, igual que tus hermanos, los hombres. ¿Por qué has de esforzarte por ocultarlos? Tu orgullo no puede cegar a Dios. Lo estás tentando para que te los retuerza hasta que te fuerce a soltar un grito de humillación». «En silencio como un corderito», respondí en voz alta. Soltó un suspiro y se estiró como una niña que se despierta y vuelve a sumirse en el sueño, y 5 minutos más tarde sentí un leve latido de su corazón y nada más. «¿Y habló de mí en algún momento?», preguntó él, vacilante, como si temiera que la respuesta a esta pregunta fuera a introducir unos detalles que él no podría soportar. «No recobró nunca el sentido. No conoció a nadie desde que la dejó usted», dije. Yace con una dulce sonrisa en la cara, y sus últimas ideas volvieron a tiempos agradables del pasado. Su vida se cerró en un sueño amable. Ojalá tenga un despertar tan suave en el otro mundo. «Ojalá se despierte entre tormentos», gritó él con una vehemencia terrible, dando un pisotón en la tierra y gimiendo en un paroxismo repentino de pasión incontrolable. «Sí, ha sido mentirosa hasta el final. ¿Dónde está? No está allí, ni en el cielo, ni ha perecido. ¿Dónde? Oh, tú dijiste que nada te importaban mis sufrimientos, y yo pido una cosa y la repetiré hasta que se me quede rígida la lengua. Catherine Earnshaw, que no descanses mientras yo viva.
Dijiste que yo te maté. Persígueme, pues. Es verdad que los asesinados persiguen a sus asesinos. Sé que ha habido fantasmas que han vagado por la tierra. Estate siempre conmigo. Adopta cualquier forma. Vuélveme loco. Pero no me dejes en este abismo, donde no puedo encontrarte. Ay, Dios, es inexpresable. No puedo vivir sin mi vida. No puedo vivir sin mi alma. Se dio de cabezazos contra el tronco nudoso y levantando los ojos aulló, no como un hombre, sino como una bestia salvaje a la que aguijaran a muerte con cuchillos y lanzas. Observé varias señales de sangre en la corteza del árbol y tenía manchada la mano y la frente. Era probable que la escena que yo había presenciado se hubiera repetido durante la noche. Apenas me movió a compasión, me horrorizó, a pesar de lo cual yo seguía reacia a dejarlo así. Pero en el momento en que se rehízo lo suficiente para advertir que lo observaba, me ordenó con voz tronante que me marchara, y yo le obedecí. Estaba fuera de mi alcance acallarlo o consolarlo. Los funerales de la señora de Linton se acordaron para el viernes siguiente a su fallecimiento, y hasta entonces su ataúd quedó abierto, cubierto de flores y de hojas de color en el salón grande. Linton pasó allí los días y las noches como guardián sin sueño, y Heathcliff, circunstancia está que todos ignoraban menos yo, pasaba allí las noches, por lo menos, sin conocer el reposo. Yo no me comuniqué con él, pero era consciente de sus designios de entrar si podía, y el martes, un poco después de anochecer, cuando mi amo se había visto obligado a retirarse un par de horas por pura fatiga, yo fui y abrí una de las ventanas, conmovido por su perseverancia en dar el último vale a la imagen marchita de su ídolo. Él no dejó de aprovechar la oportunidad de manera cautelosa y breve, tan cautelosa que no desveló su presencia con el menor ruido. De hecho, yo misma no habría descubierto que había estado allí, si no hubiera sido porque estaban desordenados los paños alrededor de la cara del cadáver, y porque observé, en el suelo, un rizo de pelo claro, sujeto con un hilo de plata, que, al examinarlo, comprobé que había salido de un guardapelo que llevaba Catherine al cuello. Heathcliff había abierto el dije y había tirado su contenido, sustituyéndolo por un rizo negro suyo. Yo entrelacé los dos y los guardé juntos. Invitaron al señor Earnshaw, naturalmente, a asistir al entierro de los restos de su hermana, y él no envió ninguna disculpa, pero no asistió. De modo que, aparte de su marido, el duelo estaba compuesto enteramente por arrendatarios y criados. No invitaron a Isabela. Para sorpresa de los del pueblo, Catherine no fue enterrada en la capilla, bajo el monumento tallado de los Linton, ni tampoco afuera, junto a las tumbas de sus propios parientes. Abrieron su tumba en una ladera verde, en un rincón del camposanto donde el muro es tan bajo que lo han salvado los brezos y los arándanos del páramo, y el mantillo de turba casi la cubre. Ahora, su esposo está enterrado en el mismo lugar, y cada uno tiene una simple lápida en la cabecera y un bloque gris sencillo a los pies para señalar las tumbas.